Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos en Revista de la Universidad de México en su versión televisiva y hoy nos encontramos en una de las bibliotecas personales más hermosas y más interesantes en la Ciudad de México. Se trata de la Biblioteca Miguel Ángel Porrúa, con quien vamos a conversar en este programa. Nacho, un privilegio estar en este espacio. Gusto, hombre, respirando el placer de los libros. Bienvenido, Miguel Ángel, muchas a gracias, tu programa. Gracias, Guadalupe. No, gracias. muchas gracias a Pero ti por además recibirnos vamos a aclarar aquí. de entrada que, bueno, es un gusto y, como dice Guadalupe, un privilegio. Pero además tenemos un pretexto perfecto porque te van a dar en la FIL el premio al bibliófilo del año. Es un premio, fíjate, que yo acompañé a Eulalio Ferrer cuando se lo dieron. Claro, Eulalio Ferrer. Pero también se le han dado a Ernesto de la Peña, Sí. se lo dieron a Castañón, José Luis Martínez. Fue el primero, José Luis. Fíjate nomás. Grandes bibliófilos. Grandes todos. bibliófilos. Y bueno, estamos con Miguel Ángel Porrúa, que ya nomás el apellido nos refiere a libros. Y es un gusto verdaderamente el poder gozar de este espacio que debe tener 18,000 libros, me decías, ¿verdad? Así es, 18,000 volúmenes. Sí. 18,000, que no son pocos, ¿sí? No, ya. No, ya. Y lo ya más importante que tiene es que todo está referido a México. todo está referido O sea, a México. hay una unidad que es México, que es finalmente todo tiene que ver con la historia del país, ¿no? Es una pasión que heredaste de tu padre, ¿no? Así es, bueno, pues, nací entre libros. Ahora sí que, más que como dicen, de pañales de seda, tú naciste entre libros, no de seda. Me ¿Por qué no nos cuentas un poco? Porque ustedes vienen de un pueblo de España, tu padre, ¿no? Así es, un pueblo que está en Asturias, que se llama Pie de la Sierra. Ajá. Ahí nacieron mi abuelo, bueno, mis abuelos, y digo mis abuelos porque finalmente eran tres y de ahí deviene el nombre de Porrúa hermanos, porque eran mi abuelo pierde a su esposa, la madre de mi padre, cuando mi padre tenía 3 años. Y al fallecer, bueno, pues se unen los 3 hermanos y un poco las tías son las que quedan al cuidado de los hijos. En fin, son los 3 hermanos que primero llegan a establecerse en una tienda de barrotes. Al poco tiempo empiezan a trabajar en ranchos y se hacen de una hacienda maravillosa que fue la hacienda de San Agustín, en la región de Tulancingo, allí en el estado de Hidalgo. Y montan la primera, son los primeros introductores de leche al Distrito Federal, allí en la Calzada de los Misterios. Fue una planta que se llamaba El Perujo. Tú te recuerdas que don Fidel Velázquez se dice que trabajaba en una planta de leche como chofer repartidor. Bueno, pues don Fidel Velázquez trabajaba en la planta de mi abuelo. Y era todo un privilegio, ¿no? ¿Y cuándo empezó la tradición de los libros? ¿Ya por ahí? Había un tío, un primo de mi abuela María, que ya había fallecido, que era el tío Manuel Díaz. Este personaje tenía una pequeña casa de empeño y recibía libros. Todos aquellos libros que iba recibiendo, que mi abuelo, bueno, pues nunca había participado en la universidad ni en ninguna escuela de bachillerato, incluso ni siquiera secundaria, y se hizo en los libros, ¿no? Entonces él acudía a ver qué era lo que iba llegando a la casa de empeño, todas esas obras, y finalmente con ese acopio de libros que logra hacer del tío, abre la primera librería en la calle de San Pedro y San Pablo. Y de ahí, bueno, pues yo siempre he dicho que todo el dinero que ganaron en la leche, pues lo vinieron a perder en los libros. Bueno, pero para algo sirve la leche. ¿Verdad? Pues, sí. Oye, pero el Porrúa hermanos, entonces por los 3 hermanos. Porrúa hermanos eran por mis abuelos, que eran los 3 hermanos, los tres hermanos Porrúa, que eran José, Indalecio y Francisco. José se separa y compra la antigua librería Robredo, y después se marcha a España, y en España abre la editorial Porrúa Turanzas. ¿Te acuerdas de aquella famosa colección Chimalistac, Tenanitla? En fin, entonces quedan en México
el tío abuelo Francisco y mi abuelo Indalecio, que era el que estaba al frente de la librería. Y finalmente ingresan ya los hijos a trabajar en el negocio. Mi padre, Manuel, que era el más pequeño de los hijos de Indalecio, eran Indalecio, Maruja y Manuel. Manuel, que era mi padre, el más pequeño, se separa cuando en 1947 y funda la propia en las calles de 5 de Mayo. Aquí todavía está. Que ahí está. Sí. Es la famosa. Y también librería aquella, Purrón. bueno, yo creo que siempre fue reconocida como la mejor biblioteca sobre historia de México que hubo. Aquí no se cantan mal las rancheras, pero no le llegamos a la biblioteca de mi papá, ¿verdad? ¿Y en qué momento deciden pasar de ser libreros a ser también editores? Bueno, yo creo que fue algo que se fue conjuntando, ¿no? El primer libro que publica por Rúa Hermanos fueron unos poemas de Enrique González Martínez. Ah, mira. Eso fue lo primero que publiqué. E incluso lo publican en España. Y después, bueno, pues continúa, ¿no? Ahora, y en la parte propia, pues yo puedo decir que a los 3 meses de haberme separado en 1978 de la firma de mi papá, ya publico el primer libro, ya entrego el primer libro, que fue el libro de Antonio de León y Gama, Sí. Las 2 piedras que se encontraron en el Zócalo de la Ciudad de México, el Acuatlico y el calendario azteca. Sí. Y ahí es como vamos iniciando. Yo creo que pues no solamente corren por nuestras venas la sangre, sino que también se enturbia con un poquito de la tinta que tenemos al imprimir los libros, ¿no? Sí. Y fíjate que, bueno, yo también soy bibliófilo. Todavía no merezco el premio que te van a dar a ti, pero bueno, sí, también tengo una buena cantidad y he crecido entre libros por mi familia. Y fui muy amigo de Polito Duarte. Claro. Polo Duarte, hay que decirlo, yo creo que es de los mejores libreros que ha habido en México. Sí, así Tenía es. libros escogidos en la Avenida Hidalgo, luego se fue a Santa María de la Ribera. Y yo me acuerdo que los domingos hacía una especie de tertulias con los amigos, estábamos allá en su librería. Y era asiduo José Emilio Pacheco. Y por cierto me decía que ve el programa, así que qué bueno que lo mencionamos. Sí. Porque fíjate que en ese tiempo pues no sabíamos bien lo que era un hongo y las consecuencias que podía traer. Y entonces le encantaba a José Emilio subirse las escaleritas, sacar los libros más viejos, más polvosos, y decía que había 3 placeres con los libros. Primero, tomarlo, acariciarlo. Es cierto, hay que acariciar el libro. Luego, hojearlo, acercándole la nariz para olerlo, oler el polvo que sueltan los libros viejos. Entonces, imagínate ya la contaminada que se pegaba allí, ¿no? No. Bueno, yo lo del polvo, eso sí nunca lo vi como un placer. Uno de mis maestros, en el cariño y el gusto de los libros, pues fue don Jesús Reyes Heroles. Ajá. Y él siempre nos decía que lo que había que hacer para poder recibir un libro era tocarlo, más bien era cachondearlo. Exactamente. Cada vez que le llevaba algún libro que había adquirido para podérselo vender, me decía, ¿me lo dejas? Y le digo, claro que sí, don Jesús. Bueno, vente en 3 días. ¿Y qué va a hacer? Pues lo voy a cachondear. Bueno, perdón que lo diga, pero eso nunca podrá llegar al internet. A No. que te puedas cachondear al internet, imagínate, es como una muñeca inflable, una máquina impersonal. Pues no, yo Híjoles. también soy de esa opinión, pero ¿cómo han ustedes combinado las nuevas tecnologías con los libros tradicionales? ¿Qué han hecho en ese Mira, sentido? hay un pequeño libro que creo que ilustra muy bien toda esta dificultad y todas estas, bueno, pues malas informaciones que ha habido al respecto. Que es una pequeña obrita que publica Lumen de Humberto Eco Sí. y de Jean-Claude Carrière, que se llama Nadie acabará con los libros. Y yo les recomiendo que lo lean, la verdad. Nunca recomiendo libros que no sean hechos por esta casa editora, pero bueno, en este caso sí. Y está en Lumen, que es nuestro
Así es. del auditorio se grabe la editorial, porque es un libro hermosísimo. Es un pequeño libro Sí. que vale la pena tener acceso a él. ¿Qué es lo que se menciona? Hay en un momento en el cual en una conversación Jean-Claude Carrier y Humberto Eco le pregunta a Carrier y le dice, bueno, ¿y qué va a suceder? Dice Eco, perdón, ¿qué va a suceder cuando esas máquinas ahora nos puedan producir ese criado electrónico que al tocar un simple botón, ese criado electrónico va a salir y nos va a decir, nos va a aclarar todas nuestras dudas, ¿no? Sí. No vamos a tener por qué recurrir a los libros, no vamos a tener por qué recurrir a ningún otro material, porque simplemente al apretar un botón, ese criado electrónico va a venir y nos va a soplar. Y entonces se voltea a Eco y le dice, en ese momento vamos a perder todo. Vamos a perder incluso la memoria. Sí. Vamos a perder esas ganas de incursionar. Y exactamente igual como que perdimos ese Homo sapiens y que adquirimos ese Homo videns con el inicio de la televisión, porque finalmente nos hemos vuelto, bueno, los muchachos se están adictos. volviendo realmente receptores. Ellos ya no van a buscar en los libros, Sí. sino que finalmente se vuelven receptores. Entonces, para este daño, Eco da una idea maravillosa para lo que es la educación, ¿no? Dice, bueno, si ya sabemos que van a copiar las tareas, si ya sabemos que las investigaciones las van a copiar, ¿por qué no les decimos, a ver, muchachos, de acuerdo, saquen la tarea de internet, pero entonces me van a consultar 10 portales, y de esos 10 portales me van a dar cuál es la información que arrojan esos 10 portales sobre el tema que estamos buscando. De ahí me sacan una conclusión, y entonces sí les creo que hayan ustedes investigado, pero si no, todo se llama copy-paste. Sí. Finalmente, Humberto Eco lo que termina diciendo, bueno, después de que tengamos ese criado electrónico que finalmente va a suplir el conocimiento, el único recurso inteligente que nos va a quedar va a ser la memoria. Sí. Y la memoria es esa capacidad de síntesis. Pero esa capacidad de síntesis no puede quedarse si no es con un libro. ¿Por qué? Quizás el siglo XXI, este siglo que estamos viviendo, vaya a pasar a la historia como el siglo de la desinformación. Y fíjate bien, Guadalupe, es crítico lo que te estoy diciendo. Sí, ¿por qué ¿cómo la no? desinformación, Nacho? Porque finalmente esa información que nosotros hemos recibido solamente queda en electrónico. Tú no puedes utilizar esa música que acopiabas en tu disco años atrás, que venía en un cassette y la tocabas en los coches. Todo eso se te perdió. Sí. Sí. Toda esa música que tenías grabada se perdió. La información que tenías grabada hace 3, 4 años para poder hacer tus revistas, esos programas ya no te permiten volver a utilizarla. Hoy tienes que volver a capturarlo y tienes que volver a utilizar un nuevo programa de diseño, InDesign o lo que Sí. quieran, pero aquellos programas que se utilizaban en aquella época ya están obsoletos. ¿Qué es eso lo que nos lleva? Lo que nos lleva es que toda esa memoria de acopio, de la gran información, de la guerra de información que tenemos hoy, se va a perder. Sí, qué barbaridad. Si no la dejamos impresa, si no la dejamos documentada, si no la dejamos estampada en papel. Bueno, es un panorama trágico y bueno, con esta reflexión de la memoria vamos a hacer una pausa, Miguel Ángel, y ahora volvemos para seguir conversando contigo. Con todo gusto. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México.